El problema de la ordenanza no es que no sea clara. El problema es que como utiliza términos vagos, la solución jurídica nos parece muy deficiente, irrazonable. ¿Está bien? Entonces, sí. Profe, otra duda que tengo, o sea, que lo que genera el texto, es que al ser tan general es difícil entender la intención de los legisladores. O sea, Sí, deja lugar a la lectura subjetiva de cada persona de la comunidad. perfecto. Bueno, justamente, Laura, haces bien en introducirnos en el siguiente paso. La literal no nos resuelve el caso satisfactoriamente. Nos resuelve el caso, pero de una manera que entendemos que no puede ser la forma correcta. Ahí se empiezan a abrir los distintos sistemas, las distintas herramientas interpretativas. Hay algunas herramientas interpretativas que se tienen que aplicar siempre. ¿Está bien? ¿Que cuáles son? Una es la armónica sistémica. ¿Qué quiere decir? Que la norma, como se inserta en un sistema, en un ordenamiento dado, debe debe interpretarse como una parte de un todo. ¿Está bien? Entonces, no puedo tomar esa norma como algo totalmente aislado del resto del ordenamiento, sino que está en diálogo con el resto del ordenamiento. Esto me va a permitir interpretar, si tomo esta vía, que la palabra vehículo, por ejemplo, creo que no lo resuelve el caso con la armónica sistémica, pero me podría ir llevando a que la palabra vehículo, ¿cómo utiliza la palabra vehículo otras normas? ¿Está bien? Cuando habla el Código Penal de vehículo, a qué se refiere? ¿Cómo ha interpretado los jueces el término vehículo en otras decisiones? ¿Está bien? Por ejemplo, hay un fallo no tan viejo de la Cámara de Casación Penal que interpreta que una bicicleta no es un vehículo. ¿Está bien? Es una mala decisión, porque vehículo quiere decir bicicleta, pero en ese caso, por ejemplo, se resolvió que no. Florencia, ¿querías decir algo? ¿Levantaste la mano? No se te escucha. Perdón. ¿No habría que fijarse en el contexto? Por supuesto, o sea, la primera herramienta cuando la interpretación literal del término es deficiente o es incorrecta es contextualizarla. Eso en general te sirve tanto para la ambigüedad, te lo suele resolver, porque si uno está hablando de una resolución del Banco Central sobre aperturas de cuentas bancarias y se utiliza la palabra banco, es claro que se está refiriendo a los bancos que te afanan la plata y no a los bancos que uno se sienta en una plaza. ¿Está bien? Claro. El contexto, efectivamente, te puede resolver, sobre todo las situaciones de ambigüedad. Las situaciones de vaguedad también puede ayudarte el contexto, pero ya es más difícil que el contexto te sirva. Con lo cual, efectivamente, por eso todas las lecturas hay que hacerlas contextualizadas, tanto en la norma como en el marco en el cual se vienen dados. Está perfecto, Florencia, esa intervención. Si la armónica sistémica no nos permite resolver el tema, otro recurso es ir a la finalidad. ¿Está bien? Perdón, el otro, me salté yo mismo un paso. Lo otro que hay que tener en cuenta cuando uno interpreta son los principios, o sea, cómo es la jerarquía normativa de cada sistema. Por ejemplo, acá tenemos cláusulas constitucionales que ustedes las marcaron bien, que prevén la imposibilidad de discriminación de las personas con discapacidad y el derecho a acceder a lugares públicos por parte de las personas con discapacidad. Con lo cual, acá tenemos un tema, una situación de contradicción, que creo que alguien lo había dicho, quizás se refería a esto, y entonces efectivamente la norma inferior, en determinadas aplicaciones, colisiona, contradice una norma superior. ¿Está bien? Con lo cual, de ahí podría derivarse una declaración de inconstitucionalidad del artículo 1. Y acá es un tema interesante que quiero que vean. Pero si uno aplica el armónico sistémico, ¿está bien? Que es lo que hay que hacer cuando uno ve que hay una contradicción, cuando hay una contradicción, el armónico sistémico lo que nos manda es a tratar de licuar
esa contradicción y hacerlos no contradictorios. Entonces, como tengo una contradicción y tengo el criterio armónico sistémico, puedo utilizar, me da la pauta y me da el pie para entrar en la finalidad del legislador o la finalidad de la norma, que son dos cosas distintas, ¿está bien? El originalismo, por un lado, me va a plantear cuál era el fin del legislador cuando dictó la norma, y el texto vivo me va a querer dar una interpretación, o cómo debo aplicar la norma en el aquí y ahora por nosotros, ¿está bien? Y en esto, ¿cómo les parece que juega? ¿Cómo lo han hecho jugar en los trabajos? Porque lo han trabajado todos desde este punto de vista. Laura, te sacaste el... Laura, Daniela, Rosario, Agustina, Kiara, Cande, quien quiera, por favor. Florencia, Julieta, Abril. Abril está callada. Profe, Sí. yo lo que había hecho con el caso de la mujer era lo que había dicho, creo que Florencia, era contextualizar lo que decía la norma y, digamos, en la teoría, usando una teoría originalista, la cual persigue la voluntad que tuvieron los legisladores a la hora de crear la norma. Que buscaba esto, de quitar los vehículos motorizados, en este caso, que provocaban algún disturbio o rompían la paz de la comunidad, digamos. Siendo así que, bueno, por ejemplo, el entrar una mujer en silla de ruedas no creo que viole algún tipo de, o cree disturbios, digamos, en la comunidad. De todas formas, también, o sea, impidiéndole el paso, perdón, estaríamos frente a un caso de discriminación, porque hay normas mayores que estarían regulando esto, permitirle el acceso a los lugares públicos a las personas con discapacidad. Bien, entonces, el recurso que vos entendiste para contextualizar es ir al origen del fin que buscó el legislador. Para eso usaste el originalismo. Y entonces Sí. te dio como resultado que los legisladores no querían prohibir las sillas de ruedas, sino que querían prohibir los cuatriciclos, por ejemplo. Claro. Y entonces, para vos, ¿cuál sería la resolución? ¿Dictarías la inconstitucionalidad de la norma o lo resolverías de otra forma? Claro, dictaría la constitucionalidad de la norma, pero porque ya existe un caso de una persona, que en este caso es la mujer, la cual reclama su derecho, y al ver un reclamo frente a esta, digamos, que no es útil esta norma, o no es muy clara, digamos, ya se podría dictar una inconstitucionalidad de esa. A ver, ¿cómo resolvieron los demás o qué opinan de esta solución? Muchas gracias. Muy bueno, Débora. Hola. Sí. Sí, para mí Bien. no es necesario dictar la inconstitucionalidad en el caso, ya que se supone que es como el último recurso al que tenemos que recurrir. O sea, Ajá. si le damos una interpretación considerando que el Consejo Deliberante lo que quería era prohibir vehículos motorizados, si lo interpretamos la palabra vehículos como vehículos motorizados, se podría resolver sin que los derechos, digamos, de la persona en silla de ruedas o de la persona que transita en bicicleta se vean afectados. Uh-huh. ¿Y cómo lo harías, Daniela? Y haciendo una interpretación en ese sentido, o sea, diciendo que en realidad lo que la norma se refiere son a vehículos motorizados y por lo tanto no se les debería prohibir la entrada ni a cualquier persona que no utilice un vehículo motorizado, digamos. Bien. Hay sillas de ruedas motorizadas igual también. En ese sentido podemos jugar toda la tarde con eso. O sea, Daniela, a ver si entiendo. Bien, Flor, ahí que es cierto. Vos lo que harías sería interpretar la norma y darle un universo, un continente de aplicación. O sea, no declararías la inconstitucionalidad, sino le dirías a los demás poderes cómo debe leerse esa norma. ¿Entiendo bien, Daniela? Claro,
quizás también sería conveniente no recomendar que se modifique como hicieron creo algunos de mis compañeros, pero en principio para resolver ese caso concreto yo creo que se podría salvar con la interpretación solamente sin la declaración de inconstitucionalidad. Perfecto. ¿Alguien más? Abril, ¿te desmuteaste, puede ser? Hola, sí, yo puse lo mismo, que había que referir, digamos, al propósito subyacente que define Schauer en el texto. Y cité un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se llama United States versus Church of the Holy Trinity, que, bueno, pasaba más o menos lo mismo, o sea, lo que había motivado la norma era algo totalmente distinto por lo que se había demandado a la iglesia esta, digamos. Bien. Sí, Abril, me llamó mucho la atención tu trabajo, está muy bien en lo que quería decir, por eso Bueno, te gracias. decía que hables. Sí, efectivamente, otra forma, o en la misma forma, pero una forma de pensar distinto el tema, es esta que propone Hart, está bien, respecto de, que está en el texto este sobre reglas y principios en todas partes, o reglas en todas partes, de Schauer, de que las reglas, en este caso estamos hablando de una regla, no estamos hablando de un principio, también la ordenanza establece una regla, las reglas pueden ser sobreincluyentes o infraincluyentes, ¿está bien? Claro. Y las reglas abarcan más de lo que pareciera que fue la finalidad del legislador, o sea, el principio que la sostiene, esta forma de pensar tiene la siguiente fundamentación. Las reglas lo que vienen a materializar son principios jurídicos más abstractos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Sí. las reglas nos permiten generar... ¿Querés explicarlo vos, Abril? No, está bien. Dale. No, en serio, dale. Contá lo que No, entendés. nada. Sí, No. o sea, ¿qué? ¿Qué entendiste de la visión de Hart respecto de las reglas y los principios? Que hay como un núcleo, digamos, que tiene la norma, que es lo que motivó, o sea, es la parte clara, digamos, de la norma, y después hay como una parte más difusa donde ahí entra en juego la interpretación, digamos. Y que, bueno, nada, en este caso nos desplazaríamos a la penumbra, digamos, de la norma, en ver esto, si las sillas de ruedas son vehículos, si las bicicletas son vehículos, y nada, yo referí a lo que motivó la creación de la norma para resolver el caso, digamos. Por ejemplo, en el caso que cité de la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que pasaba era que había una iglesia que había sido procesada por violar una ley federal que prohibía a todo empleador norteamericano pagar el pasaje de un trabajador extranjero hasta los Estados Unidos. Pero en realidad lo que había motivado la norma era que se traía mucha mano de obra barata de afuera, y eso es lo que querían prohibir. Y en este caso la iglesia lo que había hecho era contratar un pastor nuevo y le habían pagado el traslado hasta Estados Unidos. Entonces dijeron que no tenía nada que ver el caso con lo que motivó la creación de la norma y por eso absolvieron a la iglesia. Pero no Exacto. declararon la inconstitucionalidad ni nada. Exacto. ¿Por qué? Porque toda norma, justamente por estos problemas que tiene el lenguaje, Hart dice que tienen una parte clara, una parte luminosa, por decir así, un núcleo de aplicación que es más o menos indiscutido, pero que luego puede tener estas zonas de penumbra, como dice Abril, en donde la aplicación de la norma no sea tan clara que sea el fin buscado. ¿Está bien? Que el principio que subyace a la creación de la regla, o sea, por ejemplo, las reglas de tránsito, las velocidades máximas, tienen un principio subyacente, tiene una finalidad que es garantizar el libre tránsito, garantizar un tránsito ordenado y tratar de garantizar la vida y la integridad física de las personas que se mueven en el ámbito público. Entonces, esa es la razón de ser de los límites de velocidad. Luego tenemos el límite de velocidad crudo y simple. Máxima 60. Vas a 61, el policía te hace una multa, vas a 59, no te hace la multa. Entonces, y no es posible discutir con el policía la razón subyacente. ¿Por qué? Porque la regla tiene otra finalidad más, que es dar menos poder de decisión a aquellos funcionarios sobre los cuales no tenemos tanta confianza en su criterio. ¿Está bien? Por eso, los jueces, los legisladores, las personas y las funciones en las cuales
el sistema deposita algo de confianza, se manejan en base a principios. La igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Las constituciones están escritas en lenguaje, en general, de principios. También tienen reglas. La mayoría especial para darle jerarquía a constitución a un tratado es de 2/3 de los miembros totales. Eso es una regla. Ahora, la igualdad, el principio de autonomía, el artículo 19, el 16, están escritas en términos de principios. Los jueces y los legisladores pueden interpretarla, aplicarla con mayor libertad. Cuando yo le quiero dar un poder a un policía, por ejemplo, lo escribo en forma de reglas. No quiero que el policía decida cuándo se aplica, cuándo no se aplica, cómo tiene que intervenir. Quiero darle una orden clara y limitar su libertad. Para eso utilizo reglas. Y esas reglas, a veces, pueden, por problemas de lenguaje o por deficiencias en su redacción, pueden incluir más de lo que deberían incluir, de cuál es la razón subyacente de la regla, o incluir menos de lo que se pretendía incluir. Y a su vez pueden tener zonas claras de aplicación y zonas de penumbra. Esto es lo que viene a aportar Hart, y que era uno de los núcleos de resolución del caso práctico y que estaba en el texto de Schauer, que Abril lo detectó muy bien y lo explayó en su TP mejor. ¿Está bien? Hay varios otros trabajos también muy buenos, brillantes, ¿está bien? Pero el de Abril me llamó especialmente la atención. Porque además fuiste corta, Abril, me encantó eso. En menos de una página dijiste todo lo que tenías que decir. Gracias. Bien, entonces, ¿qué argumentos tenemos? Por un lado, o qué posibles soluciones tenemos. Tenemos la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma en virtud de que viola, en el caso concreto, siempre tengan en cuenta esto en el control judicial, en el caso concreto, la norma en general no sería inconstitucional. Ahora, si se la aplico a una señora en silla de ruedas, podría ser inconstitucional en ese caso, y se decreta la inconstitucionalidad. La solución preferida es la otra, ¿está bien? Como bien se dijo, la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, y no es imprescindible declarar la inconstitucionalidad de la norma, en principio, podría llegar a ser suficiente con que el juez establezca cuál es la interpretación correcta de ese artículo sin invalidarlo. Pero cualquiera de las dos soluciones igual son admitidas, ¿está bien? Pueden ser correctas. ¿Y cuáles son los argumentos? Esto, el principio subyacente, la jerarquía, y si no quiero declarar la inconstitucionalidad, aplicar el criterio armónico sistémico. Siempre teniendo en cuenta que la literalidad de la norma resuelve el caso. El problema es que lo resuelve mal. ¿Está bien? Y en el otro caso, en el caso de la bicicleta, Candela, o Delfina, o Kiara, alguien que no haya hablado, quiere contarnos. Profe, en el caso de la bicicleta, ahí es cuando hay que tener más en cuenta el contexto, porque Mambrú es la ciudad de las bicicletas, creo, la ciudad capital de las bicicletas, algo así, como que influye un poco más en ese sentido. Exacto, ahí en la resolución de ese caso podría impactar más el contexto o, si quieren, para decirlo más en términos ninianos, la práctica social o la práctica constitucional que viene teniendo esa sociedad. ¿Está bien? Pero ahí hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? ¿Alguien, cómo han resuelto el caso, Laura o quien quiera? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo piensan? ¿Qué problemas? Profe. ¿Qué problema distinto se presenta? Sí, Nacho. No, yo en el caso de la bicicleta yo solucioné que si bicicleta entra adentro de la definición vehículo, no hay que dejar entrar al señor con la bicicleta. Solucioné como que no hay que dejarlo entrar. Ok, ¿y cuál es la razón? ¿Qué aplicación? Porque la bicicleta, claro, porque ahí la bicicleta entraría dentro del término vehículo y dejarlo entrar significaría violar la norma. Bien, o sea, ¿te parece que la literalidad de la norma, en eso sería una zona más clara, no tanto de penumbra, y el caso lo resuelve? Bien. Sí, ahí en ese caso sería más fácil. Bien, y
¿Qué diferencia te parece que tiene con la silla de ruedas? Porque ahí ya, si vos no dejás entrar a la señora en silla de ruedas, ya es como es discriminación, porque una persona que necesita utilizar ese vehículo para poder moverse más fácilmente, a no dejar entrar sería una discriminación. En cambio, la bicicleta es simplemente por ocio, por simplemente querer usar la bicicleta. Son Bien. como casos distintos. Está bien eso, pero en un nivel más abstracto de interpretación. ¿Cuál es la diferencia que te parece que hay? No sé si me explico, Nacho. Profe, Sí. yo creo que tiene que ver con lo de la jerarquía constitucional. Para el caso de la mujer hay una convención para las personas con discapacidad y en el caso del hombre, no. Olvidémonos de Claro. la jerarquía, olvidémonos de que hay una convención para las personas con discapacidad, olvidémonos de eso. Sí, Pato. Yo creo que hay una cuestión importante que es cuál es la función del juez. Si la función del juez tiene que ser buscar la solución correcta, la interpretación correcta, o si tiene que ser la de buscar interpretaciones posibles. En el caso de la mujer era muy claro que la interpretación de no dejarla entrar era una interpretación que no era posible a la luz de otras cuestiones. Pero acá eso parece bastante más difícil. Y creo que hay que mirarlo desde ese lado. Perfecto. ¿Entienden lo que plantea Patricio? Es exactamente a lo que me refería. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? En el primer caso, la interpretación literal era abiertamente antisistémica, traía problemas, no parecía razonable y tampoco tenía mucho sentido, o no tenía ningún sentido, si uno iba a la finalidad de la norma. Está bien, tanto en el origen como ahora, porque además el origen, ahí hay una trampita del caso, o sea, el originalismo y el texto vivo, en el caso no es muy aplicable porque pasó hace un mes o una semana el caso, con lo cual no hay una diferencia ahí entre originalismo y texto vivo. Ir por ahí no está, en ese sentido no está tan bien, en otro sentido sí, en este sentido que habla Patricio, de cuál es la función del juez. La función del juez es legislar, es dar las soluciones correctas, o la solución del juez es aplicar el derecho de una sociedad dada que se discute democráticamente. Entonces, en la solución de la bicicleta, a diferencia de la silla de ruedas, la solución parece mala, pero no es irrazonable, no es una locura, no es que no hay forma de entender que eso podría ser posible. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen por...? Entonces, acá, y es lo que ahora les voy a dar la palabra, se juega mucho lo que plantea Pato, que es el rol del juez. ¿Está bien? Acá, lo que van a hacer como jueces va a impactar tanto la interpretación que hagan con cuál es el entendimiento que ustedes tengan de su función como jueces. ¿Sí, Guadalupe? No, pero fue una pregunta. El legislador no tendría que, no tendría que hablar en lo que dice el pueblo, y si el pueblo dice, o la sociedad, la comunidad, como se va, o sea, como es un pueblo, una ciudad, con las costumbres de tener una bicicleta en la calle, no tendría que, no sé, tener una solución más a lo que quiere la ciudad, o es más respetar la norma. Bien, ahí, Guada, vos tenés que, de vuelta a esto que plantea Patricio. Una cosa es lo que debería hacer el legislador. ¿Está bien? Puede ser que el legislador tenga que hacer lo que quiera el pueblo, o puede ser que no. Que yo, Madison, Hamilton te diría que no tienen que hacer lo que quiere el pueblo, y los más demócratas radicales te dirían que sí, tiene que hacer lo que quiere el pueblo. Pero el punto es qué tiene que hacer el juez. Porque nosotros somos jueces en el caso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Deberíamos apegarnos al texto o debemos empezar a explorar soluciones que para nosotros son justas? Hay uno de los trabajos que en esto fue muy, muy, muy claro, me gustó por eso, porque planteó blanco sobre negro de que el trabajo, su función era hacer justicia. Y de hecho lo cerró con una frase que ahora no me acuerdo, respecto de
de que la única solución era la solución justa. Bueno, si uno tiene esa idea de la función judicial, el juez se va a sentir liberado, va a decir, bueno, no, como vehículo, bueno, la bicicleta sí, la bicicleta no. Si uno tiene una postura de deferencia democrática a la decisión del legislador, en principio se va a sentir más restringido para empezar a interpretar demasiado cuando no es abiertamente irrazonable o ilegal o antisistémica la solución. Entonces, en el caso de la bicicleta, no tiene el mismo problema de razonabilidad que tiene la silla de ruedas, y a su vez tampoco es claro, por decirlo así, cuál es la voluntad del legislador, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Cómo podrían discutir de un lado y del otro esto? Y vamos cerrando. Mi lectura es que si la ordenanza no dice específicamente que las bicicletas están prohibidas, como juez puedo determinar que las bicicletas pueden entrar, teniendo en cuenta, bueno, que es una práctica social, el contexto. ¿Sí, Pato? Sí, mi pregunta a eso es, si vos permitís ese tipo de interpretación judicial, ¿cuál es la línea divisoria entre la bicicleta y ya cualquier otro tipo de vehículo que sí te parecería tal vez razonable no dejar entrar? ¿Por qué la bicicleta sí y no un auto, y no una moto, no un triciclo? Claro, porque primero responde a la práctica social, que es la capital de la bicicleta. Segundo, que no es un vehículo motorizado. Mi punto de vista es que lo que está prohibido son los cuatriciclos en adelante, se puede decir. Bien, ahí, Laura, que es a lo que va Patricio, no sé si Patricio querés decir algo más. Lo que va Patricio es el siguiente punto. Primero, hay algo de lo que vos decís que me hace ruido, Laura, que decís, si no está expresamente prohibido, yo la dejo entrar. Está expresamente prohibido. La bicicleta es un vehículo, con lo cual expresamente prohibido está. Lo que no estás es de acuerdo con que esté prohibido, ¿está bien? No estás de acuerdo con que hayan usado la palabra vehículo, porque vehículo hace que las bicicletas no puedan entrar. Con lo cual, lo primero es detectar bien el problema. ¿Tá? Segundo, efectivamente hay algunas razones para delimitar que bicicleta sí y auto no. ¿Está bien? Patricio te torea para ver si aparece eso y vos respondés bien. ¿Por qué? Porque está la práctica social, porque la bicicleta no tiene el mismo impacto que un auto en un parque. Yo lo veo todos los días cuando no estamos en cuarentena, el parque va. Entonces, no veo bicicleta y no veo autos corriendo. Ahora. Primero, esa decisión la tiene que tomar el juez o la tiene que tomar el legislador. Segundo, esto de la práctica, relativizarlo un poco. Mambrú sería la capital nacional de la violencia de género. Sí. Estás acoplando todo, no se entiende nada. Estás acoplando con el micrófono, no sé qué pasó. ¿Me escuchan bien ahí? Perdón. No. ¿No me escuchan? Hola. Buenas. ¿Se me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. ¿Puedo participar? ¿Me escuchan? Sí, por favor, toma la palabra. Hola. Yo creo que hay una cosa importante, que es la cuestión de las prácticas, las costumbres, las tradiciones, que no sé hasta qué punto es algo, que creo que es un poco lo que iba Nico, hasta qué punto es algo que tenemos que tener tanto en cuenta. Creo que es algo que se puede tener en cuenta, pero no necesariamente es algo que resuelva el caso. Digamos, hay muchas veces, tal vez lo que quiso hacer el Consejo Deliberante es cambiar las costumbres. ¿Por qué? Porque las costumbres estaban llevando a malos resultados, estaban llevando al caos en los parques, porque querían modificar esas cosas. La costumbre no necesariamente es algo que
resuelva este tipo de pleitos, este tipo de casos. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo argumentativo fuerte para decir que la costumbre le gana por alguna razón al texto claro de la ley. Y que en principio o a priori no es abiertamente inconstitucional, no es una interpretación posible de la ley. ¿Me escuchan ahora? Claro, y en todo caso, el que tiene que tener eso en cuenta es el legislador, no el juez. Si no está haciendo acorde a lo que pide la ciudad, ¿no? Bueno, esa es una de las posibles posturas. ¿Se me escucha ahí? No se escucha. Bueno. Pato, seguimos. Seguimos, Pato. ¿Por qué no te conectás y desconectás, Nico? ¿O podés eso? Yo me conecto todo. A mí me parece que es algo que hay que tener en cuenta y que no hay que dejarlo pasar. Entonces, una opción podría ser las costumbres, pero habría que tener ahí una argumentación suficientemente relevante y fuerte como para desconocer una práctica democrática. Porque imagínense, o sea, el Consejo Deliberante es un espacio, una institución de bastante cercanía, donde evidentemente se puede haber escuchado la voluntad de los ciclistas, pero también puede haber sido que había una presión popular relevante para que la práctica de las bicicletas cambie. Entonces, que el juez tome una atribución semejante de desconocer un resultado razonable en principio, a mí me parece que habría que llegar a... sería una decisión muy, digamos, de ponerse en los pies de los legisladores, cosa que en principio no es su función. Pero yo no pude tener en vista los trabajos prácticos. No sé qué piensan ustedes. ¿Solamente es la cuestión de la tradición o hay otros argumentos que el juez podría utilizar para declarar la inconstitucionalidad de la norma? Alguien mencionó a Dworkin. ¿Qué es lo que plantea él? Chicos. ¿Qué es esto de la lectura moral, a la mejor luz? Alguien acá en el chat lo mencionó. ¿Alguno que haya mencionado algo relativo a lectura dworkiniana? Yo creo que Working lo que establecía era una interpretación basada en principios, creo que también eso lo habían nombrado, ¿no? Ok, ¿y eso qué implica? Y mostraba que uno de los principales problemas que tenía esto del originalismo era que buscaban una interpretación con fecha fija. Sí. Acá, en principio, no, como dijo Nicolás, no hay una disputa entre originalistas Claro, sí. y un texto o una visión más dinámica de la Constitución. Pero si vos fueses dworkiniana, una juez dworkiniana, ¿qué es lo primero que deberías hacer? Ay, no sé. Guadalupe, vos querías decir algo, me parece. No, estoy escuchando. La verdad que lo de Working no conozco, no leí esa parte. En principio habría que ver si es un caso difícil o no. Este es un caso difícil. No, súper Es un caso en fácil. donde se están jugando principios constitucionales sumamente relevantes. No, la verdad que no. Solo lo que se juega es por ahí la tradición, la costumbre que tiene una ciudad. Alguien podría decir, Imagino que no sé, la 90 libertad habitantes. ambulatoria, pero
¿existe un derecho a ir en bicicleta? ¿En la Constitución, en los tratados? No, sacando lo que es libertad ambulatoria, que se puede hacer caminando, corriendo, lo que sea, no. Ok, entonces, en principio, a mí me resulta difícil aplicar la teoría dworkiniana a este caso, pero tal vez si ustedes me argumentan que acá se está jugando un principio constitucional relevante, y bueno, ahí podría llegar a empezar a adentrarse a una lectura dworkiniana. Imaginemos que hay algo de eso. ¿Qué es lo que dirían? Nacho, Yamila, ¿qué dirían ustedes? Pato, en resumen, ¿qué dice la teoría dworkiniana? Oh, eso es como toda una clase, si querés, eso Sí, no. le hacemos un video, Nico, ¿no? Dale. Pero hay una cuestión que parecería ser relevante para Dworkin, que es hacer... No, bueno, es muy largo, no creo que dé para lo que nos queda de clase. No sé si Nico, me ¿querés escuchan. cerrar Pero vos? en este caso tomaría en cuenta las costumbres y las tradiciones y ese aspecto, digamos. No. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perdón. Lo de Dworkin y todo eso va en video. Quédese tranquilo que hasta hay una parte de un video ya grabado por Ramiro Álvarez Ugarte con eso. Y si no queda claro, va a ser materia de un video. No da, porque también no queremos que la clase se extienda demasiado. Estamos, de hecho, un poco pasados del tiempo que queremos que dure la clase. La clase, en principio, va a terminar a la 1 de la tarde. ¿Está bien? Digo, para que nos vayamos organizando. No, lo de Dworkin no va por la costumbre. Lo de Dworkin va por los principios que nos permiten mejorar la práctica. ¿Está bien? Principios jurídicos, sociales, que tienen que ver con la costumbre porque se van construyendo a través de una práctica, pero no está centrado en la costumbre. Los que como bien lo llevaba Pato y me callo y sigue Pato, los que sostenían la idea de la costumbre, ¿cómo lo sostendrían? Hago una aclaración, ¿está bien? No es que está mal, el caso de la bicicleta se puede resolver para un lado o para el otro, eso es lo que querían, el objeto del tema, ¿está bien? Hay buenos argumentos para dejar entrar al de la bicicleta. ¿Cuáles son? No, profe, para mí yo comencé con el trabajo práctico tomando más el tema de las costumbres y tradiciones, pero ahora creo que cambié de opinión. O sea, sí, no me parece. Sí, a mí me pasó lo Me mismo. parece todo válido. Interpreté que quizás el legislador quería seguir con las costumbres de la comunidad, entonces capaz que al momento de sancionar la ley no tuvo en cuenta las bicicletas, entonces por eso las dejó de lado. Pero por eso como juez iría al espíritu de la ley siguiendo con la tradición de la comunidad de andar en bicicleta. Pero no está muy acertado. No, en ese punto, Brenda, lo que hay que registrar del caso, perdón, Pato, que me meta, la verdad que te dejo a vos igual para cerrar, hay que registrar del caso de que el tema de las bicicletas se discutió en el Consejo Deliberante. O sea, hubo algunos que querían prohibir las bicicletas, otros que no las querían prohibir, y al final el texto fue vehículos, con lo cual no es que simplemente se les pasó que no lo tuvieron en mente, sino que si uno aplica el originalismo, ¿está bien? Si va a la finalidad de la norma, lo que discutió el legislador discutió el tema y lo resolvió con vehículos. Quizá lo resolvió mal, pero digo, no es que se les pasó, no es que no lo discutieron, con lo cual eso, lo de las costumbres va por otro lado, pero si uno aplica el originalismo, esa discusión la tiene que tener en cuenta. Claro. A mí me Claro, parece sí, que yo también supuse. una cosa importante de apelar a la intención del legislador
es que generalmente cuando uno dice, bueno, el legislador tal dijo que en realidad bicicletas no estaba amparado, no estaba incluido dentro del concepto de vehículo, es que justamente y generalmente los legisladores votan por diferentes razones una misma norma. Vos podés encontrar una norma que fue apoyada o sancionada por bloques diferentes y por razones totalmente diferentes. Entonces, es el argumento o apelar a la idea de la intención original de los legisladores puede ser tramposo, y en el caso es tramposo, porque se votó un texto, pero se ve que por razones diferentes. Entonces, si un juez dice, bueno, el concejal X en realidad dijo que en realidad vehículos nunca podría haber incluido bicicleta, está haciendo trampa en realidad. ¿Por qué? Porque está desconociendo también las opiniones de otros legisladores que también juntaron la cantidad de votos para que esa norma se aprobase. Entonces, a menos es muy difícil que la intención del legislador sea unívoca. Eso hay un texto de Waldron que se llama Texto y Polifonía, que está muy bueno y que él banca mucho o la interpretación literal. ¿Por qué? Porque dice, el único resultado objetivo que tenemos de la deliberación democrática y la legislación es el texto de la norma. Al final al final de cuentas, razones por parte de los legisladores hay muchísimas, y generalmente son contradictorias, encontradas. Entonces, él critica mucho la apelación a la intención del legislador. Nico, no sé si vos querés cerrar. No, la verdad que impecable, Pato, como siempre. El texto de Waldron, como les decía, está subido al Drive, no es material obligatorio, pero está subido. Y a la pregunta que acá tenemos una pregunta de, entonces, se aplica la literal. Bueno, justamente la idea del curso y de esta clase y en general de todo es que no hay una respuesta correcta, ¿está bien? Podemos decir correctamente que las bicicletas entran al parque y que entonces la norma está, o es inconstitucional o no abarca las bicicletas, o eso va a tener un anclaje ideológico, filosófico determinado en cuanto a lo que va a entender de la función del juez, o podemos decir también válidamente que las bicicletas están prohibidas, y eso va a estar fundado en otras razones políticas, valorativas y jurídicas. Lo que nos importa, como dije en la primera clase y lo repito, son las razones que se dan. Por eso nos importa tanto si no nos importa tanto la solución, sino cuáles son las razones. Si la razón para dejar entrar la bicicleta son las costumbres, bueno, lo que nosotros les pedimos es que fundamenten bien eso, porque además en los sistemas continentales europeos de legislación escrita, donde el rol de declarar las reglas es la legislatura, son los congresos, el consentimiento de los gobernados, lo que impera es la ley, no la costumbre. Ley deroga costumbre. No es un sistema el nuestro, el francés, el occidental, salvo el de origen británico, el common law, un régimen que se guíe por la costumbre. Lo que rige es la ley, es la voluntad soberana del Parlamento, la voluntad soberana del constituyente, con lo cual, en nuestro sistema, ley mata costumbre, costumbre nunca mata ley. Entonces, si vamos a sostener que una ley no se aplica en base a la costumbre, vamos a tener que tener fundamentos independientes para decir eso, porque si no, vamos a estar diciendo algo extraño para nuestro sistema, porque la costumbre nunca deroga una ley en el sistema legal argentino, en los sistemas legales de origen francés como es el nuestro, ¿está bien? Con lo cual, lo que impera es la norma. Después tenemos problemas de interpretación con la norma, y la costumbre, cómo se viene aplicando y cómo viene funcionando la sociedad, puede ser tomado en cuenta al momento de interpretar. De hecho, debe ser tomado en cuenta, te va a decir Dworkin, va a decir Nino, debe ser tomado en cuenta porque
lo que nos va a permitir avanzar en un Estado, en una sociedad más respetuosa de la ley, más igualitaria, es garantizar y construir una práctica jurídica que tenga sentido y que tenga continuidad, ¿está bien? Que vaya perfeccionándose sobre la base de lo que ya está hecho. Con lo cual, la costumbre nos va a importar, va a tener un lugar en la interpretación, nos importa. Ahora, la costumbre por sí sola no le va a ganar a la ley, porque si no, por ejemplo, que es el ejemplo que siempre damos, hoy la costumbre en la Argentina es que muere una mujer cada 22 horas por un femicidio. Todos los días es asesinada una mujer a manos de su pareja, de un varón, por cuestiones de género. Esa es la costumbre en la Argentina. ¿Está bien? Y es una costumbre horrible, terrible, que se nos va la vida en destruir esa costumbre. Y tenemos leyes que van en contra de esa costumbre. Cuando llevamos a juicio a un femicida, el femicida con ese criterio nos podría decir, bueno, la costumbre en mi país es que si mi pareja, la mujer sobre la cual yo tengo dominio, no me hace caso, y bueno, la puedo matar. Y efectivamente en algunas comunidades eso lamentablemente es parte de la costumbre. Ahora, la ley argentina no permite ese comportamiento y lo pena con penas muy duras. Entonces, la ley, el legislador, la sociedad, a través de la ley, pretende modificar conductas, pretende modificar costumbres, algunas de manera radical, como en el caso de la violencia de género. Queremos erradicar la violencia de género. En otras queremos ir perfeccionando la costumbre, como puede ser el uso de los parques públicos. ¿Está bien? Pero digo, siempre la voluntad del legislador, el texto legal que sale, que en general además sale, es el producto de acuerdo. Esto siempre ténganlo en cuenta. Una ley no es que la redacta un genio, la redacta Gargarella, Dworkin, y entonces se vota, los 257 diputados la votan, los 72 senadores la votan, y el presidente la promulga. No, nos matamos en el Congreso sobre cada coma, cada artículo, y entonces muchas veces los términos ambiguos, vagos, son el resultado de la negociación, ¿está bien? Son la forma en la cual encontramos para ponernos de acuerdo en algún punto, y ese punto no es ninguno de los que quizás era originalmente el que empujábamos. Hemos dado casos, y van a ver en el video de Ramiro, casos concretos de discusiones en la Convención Constituyente Argentina de por qué el artículo 75, inciso 23, quedó como quedó, ¿está bien? Etcétera, etcétera. Entonces, el texto tiene, para una teoría de la democracia robusta, el texto de la ley tiene que ser tenido en su máxima expresión como una fuente primogénita de interpretación. ¿Está bien? Tiene que anclar la interpretación y desde ahí el juez tiene que interpretar. Con lo cual, esto de la costumbre, tengan cuidado con las costumbres porque primero es antisistémico con nuestra forma de razonar el derecho y además les va a llevar a soluciones que no les van a parecer justas en definitiva. Bueno, me alegro que les haya aclarado el ejemplo. Con lo cual, vamos a tener ahora, con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Estoy chocho con la clase de hoy, les agradezco muchísimo. Me encantó cómo participaron. La idea de las clases de Zoom va a ser esta, ¿está bien? Por eso les vamos a pedir que lean y que participen y que estén al día con las guías de lectura. Ahora tienen 15 días para ponerse al día con las guías de lectura. No van a tener nuevos trabajos prácticos hasta la clase. Ya tienen subido de autonomía, que va a ser en 3 semanas. Tienen una guía de lectura de la clase 4, con lo cual vamos a cerrar todo este módulo. Les pido que lean, por favor, lean lo que puedan del material, llénense de dudas para la próxima clase de repaso que tengamos, ¿está bien? Interpretación es un temón, ¿está bien? Si hay un tema relevante de toda esta cursada, es esta clase, es interpretación. Interpretación debería ser una materia en sí misma, no una clase en determinadas materias, ¿está bien? En la interpretación se juega todo. El derecho se juega en la interpretación, con lo cual es clave que ustedes este tema lo comprendan. Sería buenísimo que les guste, porque es donde se va a desarrollar toda la tarea que ustedes van a desarrollar en la carrera y después de la carrera, ¿está bien? El trabajo 3 queda para antes de la clase de autonomía, que va a ser en 3 semanas. ¿Por qué? Porque corremos todo el cronograma una semana. La próxima semana tenemos clase de repaso, para que los que vienen rezagados se pongan al día.
puedan hacer la guía de lectura 4, ¿está bien? Y los que están al día, descansar, ¿está bien? Las guías van a empezar a ser más livianas, menos preguntas, más a relacionar. Estamos trabajando en guías nuevas, utilizar, por ejemplo, Google Forms para hacer encuestas, para hacer multiple choice, también para cambiar un poco el tema de las guías y que a ustedes les sea también más ameno. La idea es ralentizar un poco la cursada, con lo cual ahora van a tener para dentro de 3 semanas el trabajo de autonomía. Para cuando queda la nueva fecha de la clase de autonomía, vamos a correr el cronograma, después lo voy a hacer para que quede más claro en la página, ¿está bien? El próximo miércoles, todos los miércoles a las 11 nos vemos por acá. El miércoles que viene vamos a hacer un repaso de todas las primeras 5 clases, con lo cual es importante que ustedes tengan dudas. Las clases van a durar entre 1 hora y media y 2 horas, vamos a hacer un break en el medio que hoy no hicimos, ¿está bien? A partir de la próxima clase vamos a hacer un break de 5 o 10 minutos para que puedan descansar. Y luego vamos a seguir con debido proceso sustantivo, el otro miércoles, o sea, dentro de 15 días, y en 3 semanas la clase de autonomía. Con lo cual, lo único nuevo que van a tener en estas 3 semanas va a ser la guía de lectura de la clase 4 que ya le pasamos, y el trabajo de autonomía. Seguramente mandaremos una guía de lectura también de debido proceso sustantivo, pero ya les digo, como cada guía de lectura va a tener 2 semanas, seguramente la guía de lectura la vamos a mandar después de la clase de autonomía, como para que estén más relajados en estas 2 o 3 semanas que vienen, ¿está bien? Pero aprovechen esas 2 o 3 semanas que vienen para releer, para profundizar, para tener todas las dudas posibles de cara a la clase de repaso. Y de vuelta, les agradezco muchísimo el compromiso, les agradezco muchísimo la participación hoy, espero que se hayan sentido cómodas y cómodos. La idea, a partir de ahora, de estas clases de Zoom, va a ser esta dinámica, una dinámica más participativa, y la dinámica tipo clase magistral, docente hablando solo, va a quedar lamentablemente para las clases, para los videos de YouTube que vamos a seguir subiendo. ¿Está bien? ¿Alguna última duda? Nico, ahí hay 2 dudas de Laura Murray y una de Nacho Herrera. ¿Cuáles eran? No las seguí. Dice, Laura dice, entonces en este caso, el hecho de que haya vaguedad en el texto de la ordenanza es en cierto punto intencional para la aprobación de la norma. Podría hacerlo, sí, podría hacerlo, y que el resultado de eso sea la prohibición, porque la palabra vehículo lo prohíbe, con lo cual sí, podría ser. Todo eso pregunta si entonces el juez puede aplicar literalmente la ordenanza o actuar con cierta libertad. Bueno, dependerá de cómo se entienda la función del juez, el propio juez, ¿está bien? Y es la discusión que por lo cual dimos los textos de Dworkin, de Eli y de Waldron. Son 3 visiones totalmente distintas de cuál es la función judicial, y de eso se trata más, por dónde va el caso de la bicicleta, más que por un tema de ambigüedad, vaguedad, que desde ya juega, ¿está bien? Pero eso va a jugar en el marco de qué concepción se tenga de la función judicial. Si uno tiene una función judicial más a lo Eli, y ni que hablar a lo Waldron, ni siquiera se va a meter en eso, no va a dejarlo entrar, seguramente. Y si tiene una visión más a lo Dworkin, se va a poner a interpretar, a buscar los fundamentos, la mejor luz, y puede ser que al final deje entrar la bicicleta al parque o declare la inconstitucionalidad de la norma. Por eso es tan importante lo que tiene en la cabeza el juez, lo que está detrás, los valores que están por abajo de las decisiones tanto sustantivas como las decisiones sistémicas. Lo que está acá, por eso a eso vamos continuamente en este curso, a que se den cuenta las razones, las letritas verdes que están detrás de la pantalla. La idea es que puedan comprender cómo funciona la matriz, y a partir de ahí pueden volar por cualquier lugar del sistema, ¿está bien? El tema es comprender cuáles son los principios y cómo se ordenan. Una vez que entienden eso, todo el derecho, todas las materias les van a resultar mucho más sencillas, y van a ver que vienen los 9, los 10, los 8 naturalmente. Se los digo por experiencia, ¿está bien? Así que bueno, si les parece, estamos por cerrar la clase de hoy. Les mando un beso. Sí. Esto queda ahí, dice, ¿la voluntad del legislador es la ley?
No sé No, qué quiso decir. la ley por ahí. es la literalidad del texto y la voluntad del legislador es la voluntad del legislador, que puede ser usado como una fuga de la literalidad cuando la literalidad nos solucione, nos dé una solución satisfactoria, y eso va a depender también de qué idea de la función judicial tengamos, ¿está bien? Entonces, de ahí, cuando querramos o necesitemos signos de la literalidad, uno de los lugares a donde vamos a ir es a la finalidad del legislador, y ahí va a jugar si somos originalistas, no originalistas. ¿Está bien? La O última, cuáles son los principios. Sí. perdón, Nico. Sí. La última dice, entrega del trabajo 3 de autonomía, ¿para cuándo queda? Ese sería 15 días, entonces, ¿no? Lo dije 15 veces. 21 días queda, 3 semanas. Cada semana tiene Ahí 7 está. días. La semana que viene vamos a ver una clase de repaso, la siguiente vamos a ver debido proceso sustantivo, y la otra recién vamos a ver autonomía. ¿Está bien? Y les doy una primicia, vamos a intentar, es posible, que la clase de autonomía la dé el titular de cátedra, ¿está? Que sumemos al Zoom a Gargarela, y él queda a cargo de la clase de autonomía. Vamos a ver de trabajar eso. El cronograma nuevo, ahora me voy a meter después en la página y le voy a poner las fechas nuevas, pero básicamente todo se pasa una semana más para ralentizar un poco esto. Quizás después volvamos a ralentizarlo en otro momento y demos alguna semana más de descanso. ¿Está bien? La idea es que todos puedan seguir el curso. Que nadie se quede afuera por la dinámica, por la velocidad o por la modalidad. ¿Están todas las respuestas, todas las preguntas contestadas? ¿Alguien tiene más? Les mando primero, gracias. Sabemos que están a full con todo, que están haciendo un esfuerzo enorme, lo valoramos, lo tenemos en cuenta, se los agradecemos. Salió muy bien la clase de hoy, espero que les haya gustado y les dé ganas para seguir participando en las próximas clases. Quedamos a disposición para todo. Ahora vamos a subir nuevos videos en YouTube correspondientes a interpretación, y luego vamos a dejar de subirles cosas para que puedan ponerse al día y estar tranquilos para poder repasar y aprovechar la clase que viene, el miércoles que viene, a las 11 de la mañana, por este mismo canal, a la misma hora. ¿Está bien? Les mando un abrazo y un beso grande. Vamos a terminar haciendo un sorteo, me parece, si seguimos así, con algo. Estamos para ustedes, para lo que necesiten. Abrazo grande, un beso, y que tengan una buena semana y felices Pascuas.